Bloqueo de misiles. Bloqueo de misiles. Rompiendo a la derecha. El sistema de alerta de la capitana Harper Johnson gritó cuando dos misiles tierra-aire se dirigieron hacia su avión de combate F-35 Lightning II a Mach 3. A los 29 años, con rasgos afilados y ojos azul hielo que podían rastrear amenazas a través de los entornos de combate más caóticos, Harper había registrado más de 600 horas de vuelo de combate. Pero los siguientes 60 segundos pondrían a prueba cada habilidad de supervivencia que poseía. Los misiles impactaron su aeronave con una fuerza devastadora, destrozando las superficies de control e incendiando los sistemas de combustible. Entre llamas y humo hidráulico, se eyectó a 15.000 pies sobre territorio hostil mientras las fuerzas enemigas celebraban el derribo de un piloto de combate estadounidense. Lo que no sabían era que Harper llevaba una carabina M4A1 con 6 cargadores, un entrenamiento de supervivencia que excedía al de la mayoría de los soldados de infantería y una negativa absoluta a ser capturada. Aterrizó tras las líneas enemigas e inició una evasión de combate de 36 horas que resultaría en la eliminación de 14 cazas hostiles y un audaz rescate en helicóptero. Esas fuerzas enemigas aprenderían que a veces derribar la aeronave es solo el comienzo de la lucha. Viper 21 tiene autorización para atacar objetivos terrestres, coordenadas transmitidas, armas libres. La voz del controlador AVAX llegó a través del casco de Harper mientras pilotaba su F-35 a 25.000 pies sobre territorio hostil. Harper revisó sus sistemas de objetivos, confirmando las coordenadas del puesto de mando enemigo que se le asignó destruir. Los sensores avanzados del F-35 pintaron una imagen clara del objetivo. Una estructura reforzada que albergaba a los comandantes enemigos coordinando ataques contra las fuerzas aliadas. Viper 21 copia el inicio de la carrera de ataque. Harper transmitió, girando su caza furtivo hacia el ángulo de aproximación. Seleccionó una GBU-32 JDAM, una bomba guiada de precisión de 1.000 libras que reduciría el puesto de mando a escombros. El arma se disparó suavemente desde la bahía interna, manteniendo el perfil de sigilo del F-35. Harper despegó de la pista de ataque, observando a través de sus sensores cómo la bomba seguía perfectamente al objetivo. La explosión fue masiva. Toda la estructura se desintegró en una bola de fuego mientras las explosiones secundarias indicaban la munición y el combustible almacenados en su interior. Buen impacto. Objetivo destruido. El controlador del AWACS confirmó. Viper 21. Detectamos un aumento de la actividad de defensa aérea enemiga en su área. Recomendamos que salga hacia el norte. La advertencia nunca terminó. El receptor de amenazas de Harper activó repentinamente el tono distintivo que indicaba la fijación del radar. El lanzamiento del misil apareció en su pantalla con letras rojas parpadeantes. Viper 21 defendiendo, gritó Harper, ejecutando inmediatamente maniobras evasivas. Hizo que el F-35 realizara un violento viraje de ruptura, desplegando señuelos y bengalas para confundir a los misiles entrantes mientras descendía en picado para ganar velocidad para las maniobras defensivas. A través de su cubierta, pudo ver los misiles. 2 armas tierra-aire SA-11 que se dirigían hacia su posición a una velocidad increíble. Los motores cohete dejaban estelas blancas contra el cielo azul. Harper llevó la vectorización de empuje del F-35 al máximo, ejecutando una maniobra defensiva de división en S que habría sido imposible en un caza convencional. El F-35 giró en invertido y avanzó, intercambiando altitud por velocidad mientras los sistemas de guiado de misiles luchaban por seguir su agresiva maniobra. Un misil perdió la trayectoria, su espoleta de proximidad detonó sin causar daño a 500 metros de distancia, pero el segundo misil mantuvo la trayectoria, su cabezal buscador avanzado compensando sus maniobras evasivas. Vamos, vamos, murmuró Harper, viendo cómo el misil se acercaba a pesar de su vuelo defensivo. En el último segundo, ejecutó un último viraje desesperado. El misil impactó su motor izquierdo con una fuerza catastrófica. La explosión atravesó la sección trasera del F-35,
destrozando las superficies de control e incendiando los sistemas de combustible. Las alarmas de advertencia sonaron al fallar varios sistemas simultáneamente. El entrenamiento de Harper se apoderó de todo al instante. Mayday, Mayday. El Viper 21 hectáreas sido alcanzado. Pierde el control, preparándose para eyectarse. El F-35 se desintegraba a su alrededor. El fluido hidráulico salpicaba la cabina. Las superficies de control no respondían. La aeronave entró en una espiral incontrolable. Las fuerzas G la inmovilizaban contra el asiento mientras el caza volaba por el cielo. A 4.570 metros, con la aeronave completamente inoperativa, Harper accionó la palanca de eyección. Los proyectiles explosivos volaron la cabina. El motor cohete del asiento eyectable se activó, impulsándola lejos de la aeronave moribunda con una aceleración de 15 gramos. El asiento se separó automáticamente. El paracaídas de Harper se desplegó con una violenta sacudida que la dejó sin aliento. De repente, flotaba en relativo silencio, mientras los restos en llamas de su F-35 descendían en espiral hacia el suelo. A través de su radio de supervivencia, pudo escuchar al controlador AWACS. Viper 21, confirmamos su eyección. Se están organizando operaciones de búsqueda y rescate. Calcule su cuadrícula de posición. Noviembre 573.241. Intente evadirse hacia el norte. Le enviaremos los medios de rescate. Harper observó el suelo que se acercaba rápidamente. Descendía directamente sobre territorio hostil. Podía ver vehículos enemigos moviéndose por carreteras, instalaciones militares y lo que parecían ser las fuerzas enemigas que acababa de atacar con su bomba. Dirigió su paracaídas hacia la vegetación más densa que alcanzaba a ver, una zona boscosa a unos 2 km del impacto de su F-35. Aterrizar en terreno abierto la haría inmediatamente visible para las fuerzas enemigas, que seguramente estarían buscando al piloto estadounidense derribado. A 150 metros, se preparó para el aterrizaje soltando su mochila de supervivencia del cordón para que tocara el suelo primero, avisándole con antelación del contacto. A 30 metros, adoptó la postura de aterrizaje adecuada. El impacto fue fuerte, y el suelo se elevó más rápido de lo esperado. Harper ejecutó una caída de paracaídas clásica, rodando para distribuir el impacto. Sintió un dolor intenso en el tobillo izquierdo al torcerse al aterrizar, pero se obligó a ignorarlo. En tierra, transmitió rápidamente por su radio de supervivencia. Con heridas leves, al intentar evadirla, recogió rápidamente su paracaídas, enterrándolo bajo la vegetación y los escombros para evitar ser detectada visualmente desde el aire. Luego recuperó su mochila de supervivencia y evaluó la situación. La mochila contenía equipo esencial de supervivencia, agua, raciones altas en calorías, botiquines de primeros auxilios, dispositivos de señalización y, lo más importante, una carabina M4A1 con 6 cargadores de 30 balas, con un total de 180. La mayoría de los pilotos de caza solo llevaban una pistola para situaciones de supervivencia, pero Harper había argumentado con éxito durante su entrenamiento de supervivencia que los pilotos que operaban en territorio hostil necesitaban mayor potencia de fuego si se veían obligados a evadir la captura enemiga. La M4A1 le otorgaba una capacidad defensiva que podía marcar la diferencia entre la captura y la huida. Podía oír los vehículos acercándose, las fuerzas enemigas movilizándose para buscarla. A través de los árboles, divisó la primera patrulla. 6 cazas en una camioneta armados con AK-47 avanzando por la carretera hacia su zona. Harper se adentró rápidamente en la vegetación más espesa, poniendo distancia entre ella y el lugar de aterrizaje. Le dolía el tobillo a cada paso, pero se obligó a mantener el ritmo. Capturar significaba interrogatorio, tortura y, probablemente, ejecución, es propaganda. Había visto lo que le sucedía a los pilotos capturados en esa región. Tras adentrarse 500 metros en el bosque, encontró una posición defensiva entre la densa maleza,
con buen ocultamiento y líneas de visión despejadas hacia posibles aproximaciones. Se posicionó con el M4A1 listo, el seguro quitado, y empezó a esperar. La primera patrulla enemiga llegó a su lugar de aterrizaje en 10 minutos. A través de la vegetación, Harper pudo observar a 6 cazas examinando el paracaídas enterrado que habían descubierto. Hablaban con entusiasmo, señalando en varias direcciones, intentando claramente determinar hacia dónde se había ido. Un caza apuntó directamente hacia la posición de Harper y comenzó a moverse en su dirección, con el fusil listo. Los demás la siguieron, dispersándose en una formación de búsqueda. Harper controló su respiración, manteniendo el M4A1 apuntando a los cazas que se acercaban. Si descubrían su posición, tendría que atacar a 6 objetivos a corta distancia, lo que requería fuego rápido y preciso para sobrevivir. El caza líder se movió a 20 metros, escudriñando la vegetación con atención. Harper permaneció completamente inmóvil, usando su ocultación y su entrenamiento para evitar ser detectada. El caza se detuvo, mirando directamente a su posición. Por un instante, Harper creyó haberla visto. Apretó el gatillo con fuerza, preparándose para atacar. Otro caza gritó a 50 metros de distancia, aparentemente encontrando huellas. Los buscadores se dirigieron inmediatamente hacia esa posición, alejándose del escondite de Harper. Ella permaneció inmóvil otros 30 minutos mientras varios grupos de búsqueda pasaban por la zona. Las fuerzas enemigas realizaban una búsqueda exhaustiva, pero el bosque era extenso y aún no habían establecido un cordón efectivo. Viper 21, aquí rescate guardián. Una nueva voz llegó a través de su radio de supervivencia. Estamos organizando la extracción, pero las defensas aéreas enemigas están activas y no podemos arriesgarnos a la inserción de helicópteros hasta el anochecer. Estimación del intento de rescate en aproximadamente 8 horas después del atardecer. ¿Puedes evadirte hasta entonces? Harper pulsó su radio brevemente 2 veces. La señal de sí sin transmitir voz que pudiera ser detectada por el equipo de radiogoniometría enemigo. 8 horas. Necesitaba sobrevivir en territorio hostil durante 8 horas mientras las fuerzas enemigas la buscaban intensivamente. Reanudó su movimiento, empleando todas las técnicas de evasión aprendidas durante el entrenamiento de supervivencia. Se movía lenta y deliberadamente, utilizando el terreno y la vegetación para ocultarse, evitando senderos y zonas abiertas, deteniéndose con frecuencia para escuchar a sus perseguidores. Tras 2 horas de cuidadoso movimiento, había puesto 3 kilómetros de distancia del lugar de aterrizaje. Encontró otra posición defensiva y se dispuso a esperar, conservando energía y manteniéndose constantemente atenta a su entorno. Fue entonces cuando oyó las voces. Cazas enemigos se acercaban desde múltiples direcciones, realizando un barrido coordinado a través del bosque. A través de la vegetación, Harper contó al menos 12 cazas en una línea extendida, moviéndose metódicamente por el bosque con buena disciplina táctica. Estaban barriendo la zona sistemáticamente, y su posición estaba justo en su ruta de búsqueda. Tenía 2 opciones: permanecer oculta y esperar que la perdieran o reubicarse y arriesgarse a ser descubierta durante el movimiento. Ninguna de las 2 opciones era buena. Los cazas se acercaron a 50 metros. Harper podía oír sus conversaciones. Discutían la recompensa por capturar a la piloto estadounidense, especulando sobre el valor propagandístico que tendría su captura. Un caza se acercó a 15 metros de su posición, lo suficientemente cerca como para que Harper pudiera verle la cara con claridad. Si miraba en la dirección correcta, la localizaría. El caza se detuvo, observando la zona con atención. Harper permaneció completamente paralizada, controlando incluso su respiración para evitar crear movimientos que pudieran llamar su atención. Tras lo que pareció una eternidad, el caza continuó avanzando, pasando su posición sin detectarla. Pero el rastreo no había terminado. Más cazas se acercaban desde diferentes direcciones, acorralándola en un área cada vez más pequeña. Si permanecía inmóvil,
acabaría siendo descubierta. Si se movía, probablemente la detectarían. Harper tomó su decisión táctica. Empezó a moverse lateralmente hacia la línea de búsqueda, utilizando las características del terreno para enmascarar su movimiento, manteniéndose agachada y lenta, interponiendo vegetación entre ella y los buscadores. Se había movido unos 30 metros cuando uno de los cazas gritó que había detectado movimiento. Inmediatamente, varios cazas comenzaron a moverse hacia su posición. Armas listas. Harper tenía segundos para tomar una decisión de vida o muerte. Podía intentar seguir evadiendo, pero con los enemigos acercándose desde múltiples direcciones a plena luz del día, eso probablemente resultaría en su captura, o podía atacar, usando el factor sorpresa y su entrenamiento superior para derrotar la amenaza inmediata. Decidió luchar. Saliendo de su escondite con el M4A1 ya apuntando al objetivo, Harper atacó al caza más cercano con una ráfaga precisa de 3 disparos al centro de masa. Este cayó al instante. Pasó al segundo caza, atacando con otra ráfaga controlada. Objetivo abatido. Los cazas restantes se dispersaron, buscando cobertura e intentando localizar el origen del fuego. Harper contaba con la ventaja de la sorpresa y un entrenamiento superior. Había realizado ejercicios de entrenamiento con fuego real específicamente para este tipo de combate a corta distancia. Si bien estos cazas eran milicianos con un entrenamiento profesional mínimo, se enfrentó a un tercer caza que se exponía intentando conseguir una mejor posición de tiro. 3 disparos, objetivo eliminado. Un cuarto caza disparó una ráfaga de su AK-47 en dirección a ella, pero sus disparos fueron fuego de pánico mal dirigido que impactó en árboles a mucha distancia de su posición. Harper cambió de posición inmediatamente después de disparar. La táctica habitual de infantería era evitar el fuego de respuesta en su última posición, y atacó al cuarto caza desde un ángulo diferente. Otra ráfaga de 3 disparos. Otra amenaza neutralizada. Los 8 cazas restantes se habían agazapado. Ya no buscaban agresivamente, sino que ahora se centraban en sobrevivir contra un oponente que acababa de eliminar a 4 de sus camaradas en menos de 20 segundos. Harper aprovechó la confusión momentánea para retirarse, moviéndose rápidamente por el bosque mientras los cazas enemigos seguían desorganizados. Podía oírlos gritarse entre sí, intentando coordinarse, pero su agresiva persecución había sido reemplazada por un cauteloso movimiento defensivo. Avanzó 400 metros antes de establecer una nueva posición entre la densa maleza, realizando una recarga táctica para reemplazar el cargador parcialmente agotado con uno nuevo de 30 disparos. Había gastado aproximadamente 24 disparos, dejándole 156 restantes. El enfrentamiento le había permitido ganar tiempo y distancia de los grupos de búsqueda, pero también había confirmado su posición a las fuerzas enemigas. Ahora sabían que estaba armada y era peligrosa, lo que podría hacerlos más cautelosos o obligarlos a asignar más fuerzas a la búsqueda. A través de su radio de supervivencia. Viper 21, rescate guardián. Detectamos disparos en su área. ¿Cuál es su estado? Harper pulsó su radio 2 veces. Sí, estoy bien, luego una vez. Situación difícil. Recibido. Viper. Se están organizando aves de rescate con escolta de cazas e intentarán la inserción al anochecer. Aproximadamente dentro de 6 horas. El punto de concentración se transmitirá cuando establezcamos un corredor de extracción seguro. 6 horas más. Harper revisó su tobillo. Hinchazón, pero funcional. Tenía agua, algunas raciones, munición y entrenamiento. Podía hacerlo. Durante las siguientes 4 horas, Harper realizó una cuidadosa evasión a través de un bosque cada vez más denso, poniendo distancia entre ella y los grupos de búsqueda. Podía oír helicópteros sobrevolando, aviones enemigos buscándola. Pero el dosel del bosque le proporcionaba ocultación de la observación aérea. Al atardecer, Harper llegó a una cresta, que ofrecía una buena observación del valle. A través de la luz que se desvanecía,
Pudo ver a las fuerzas enemigas estableciendo bloqueos y puestos de control, claramente intentando acordonar el área e impedir cualquier intento de rescate. Su radio crepitó. Viper 21 Guardián. Tenemos su posición desde su radiobaliza de emergencia. El punto de concentración para la extracción está a 2 kilómetros al norte de su ubicación actual. Coordenadas de cuadrícula. Noviembre 585.372. Los helicópteros de rescate llegarán en aproximadamente 90 minutos. Se recomienda que se desplacen al punto de concentración y establezcan una posición defensiva. Tengan en cuenta que las fuerzas enemigas están activas en el área y esperamos que impidan la extracción. Harper comenzó a moverse hacia el norte hacia el punto de concentración usando su GPS y un mapa para navegar a través del bosque que se oscurecía. Cayó la noche por completo y cambió al modo de visión nocturna en su equipo de supervivencia, que le proporcionaba imágenes básicas, pero nada que ver con los sofisticados sistemas de visión nocturna que usaban las fuerzas terrestres militares. Llegó al punto de concentración, un claro lo suficientemente grande como para el aterrizaje de helicópteros con 40 minutos de margen. La ubicación era buena para las operaciones de helicópteros, pero también estaba expuesta, lo que la hacía vulnerable al fuego enemigo durante la extracción. Harper estableció una posición defensiva al borde del claro, usando rocas y árboles caídos como cobertura, con el M4A1 posicionado para cubrir las posibles aproximaciones que las fuerzas enemigas podrían usar si descubrían el punto de extracción. 30 minutos después, oyó movimiento en el bosque. Varias personas se acercaban al claro desde diferentes direcciones. Las fuerzas enemigas habían detectado el aumento del tráfico de radio o estaban realizando patrullas aleatorias que habían llegado al punto de concentración. Con su visión nocturna básica, Harper pudo ver aproximadamente 8 cazas avanzando hacia el claro y la formación táctica. Estaban entre ella y la dirección desde la que se aproximarían los helicópteros de rescate. Si se mantenían en posición, podrían disparar contra los helicópteros durante el aterrizaje. Harper tomó otra decisión táctica. No podía permitir que las fuerzas enemigas permanecieran en una posición donde pudieran amenazar el rescate. Tenía que enfrentarlos y eliminarlos antes de que llegaran los helicópteros. Esperó a que los cazas entraran en el claro, recortándose contra el cielo ligeramente más claro. Entonces abrió fuego. Su primera ráfaga sorprendió al caza líder, derribándolo al instante. Se dirigió al segundo objetivo, atacando antes de que el enemigo pudiera responder eficazmente. El supresor de sonido del M4A1 redujo el fogonazo y la firma sonora, dificultando al enemigo localizarla en la oscuridad. Los 6 cazas restantes se dispersaron, disparando sus AK-47 alocadamente en múltiples direcciones, claramente incapaces de localizar la posición de Harper con precisión. Los fogonazos delataban su ubicación a la perfección. Harper atacó sistemáticamente, disparando ráfagas de 3 disparos a cada fogonazo visible. En el caos y la oscuridad, su entrenamiento y la ventaja de la óptica del M4A1 le otorgaron una superioridad decisiva sobre los cazas enemigos. En 90 segundos, los 8 cazas fueron abatidos. Harper se reubicó inmediatamente en una posición diferente, realizando otra recarga táctica. Había gastado aproximadamente 70 disparos, lo que le dejaba 110 restantes. Viper 21 Guardián, helicópteros de rescate en camino. 2 minutos. Se esperan MH-60 con escolta de helicópteros de combate Apache. Active su flash infrarrojo para marcar su posición. Harper activó su luz estroboscópica infrarroja, invisible a simple vista, pero claramente visible para los sistemas de visión nocturna del piloto del helicóptero. Podía oír los helicópteros acercándose, el sonido distintivo de las palas del rotor cada vez más fuerte. Entonces oyó algo más. Motores de vehículos. Varios camiones acercándose al claro a gran velocidad. Fuerzas enemigas respondiendo a los disparos, intentando llegar al punto de extracción antes de que los helicópteros pudieran aterrizar. En la oscuridad, Harper pudo ver los faros.
3 camiones que transportaban lo que parecían ser al menos 15 casas adicionales corriendo hacia el claro. Guardián, Viper, vehículos enemigos acercándose al punto de extracción. Múltiples hostiles llegando desde el oeste. Copia Viper. La escolta Apache está atacando. La noche estalló repentinamente con el distintivo sonido del cañón de cadena de 30 milímetros de un Apache. Uno de los camiones que se acercaba explotó al ser atravesado por proyectiles explosivos. El segundo camión viró bruscamente. Los cazas saltaron y buscaron refugio mientras el Apache realizaba otra pasada de artillería. El tercer camión llegó al borde del claro antes de que el Apache pudiera atacarlo. 10 cazas salieron de inmediato, disparando lanzacohetes y armas automáticas hacia los helicópteros de rescate que se acercaban. Harper, desde su posición con su M4A1, disparó 3 ráfagas contra los cazas más cercanos. Derribó a 3 antes de que se dieran cuenta de que estaban recibiendo fuego desde una dirección inesperada. El Apache realizó otra incursión devastadora, destrozando con sus proyectiles de 30 milímetros el camión restante y varios cazas, pero 5 enemigos se habían puesto a cubierto al borde del claro y mantenían el fuego hacia los helicópteros de rescate. 2 Black Hawks MH-60 irrumpieron en el claro. El primero aterrizó mientras el segundo proporcionaba cobertura aérea. Harper vio a los artilleros de la puerta disparando con sus miniguns, pero los cazas enemigos se encontraban en posiciones cubiertas, lo que los convertía en blancos difíciles. Viper, aquí rescate 1. Estamos en cubierta. Muévanse a la aeronave ahora. El piloto del helicóptero transmitió con urgencia. Harper corrió desde su posición hacia el Black Hawk aterrizado, disparando ráfagas cortas de su M4A1 contra los cazas enemigos que intentaban atacarlo. Pudo ver disparos impactando cerca del avión. Los artilleros de la puerta respondían al fuego con sus ametralladoras M240. A medio camino hacia el helicóptero, Harper avistó un caza enemigo que salía de su escondite con un lanzacohetes al hombro, apuntando directamente al Black Hawk aterrizado. A esa distancia, la granada propulsada por cohete destruiría el helicóptero y mataría a todos a bordo. Harper se arrodilló, apoyó su M4A1 en el hombro y disparó una ráfaga precisa de 5 disparos. El caza cayó, y el lanzacohetes cayó sin disparar. Inmediatamente se levantó y continuó corriendo hacia el helicóptero. Llegó al Black Hawk y se lanzó por la puerta abierta. «Estoy a bordo. Vamos, vamos, vamos», gritó. El helicóptero despegó inmediatamente, mientras los artilleros de la puerta mantenían el fuego de supresión mientras salían del claro. La escolta Apache realizó una última pasada de artillería, eliminando a los cazas enemigos restantes que intentaban atacar la extracción. A medida que los Black Hawks ganaban altitud y velocidad, alejándose en territorio hostil, Harper se desplomó contra el mamparo interior del helicóptero. La adrenalina finalmente disminuía. El jefe de tripulación le entregó una botella de agua. «Señora, esa fue una de las defensas más agresivas de un punto de extracción que he visto. Esos cazas con los que se enfrentó probablemente salvaron a este avión de los impactos de los RPG». Harper asintió, demasiado agotada para hablar. Había sobrevivido 36 horas tras las líneas enemigas, había librado múltiples combates, eliminando a 14 cazas hostiles, y había protegido su propio rescate enfrentándose a los enemigos que amenazaban a los helicópteros de extracción. Cuando los Black Hawks aterrizaron en la base avanzada aliada 2 horas después, Harper fue recibida por su comandante de escuadrón, la teniente coronel Sarah Chen. «Capitán Johnson», Chen dijo, «hemos estado monitoreando su radio de supervivencia y recibiendo informes de los equipos de rescate. Lo que logró durante esas 36 horas va mucho más allá de lo que entrenamos a los pilotos. No solo evadió. Llevó a cabo operaciones de combate activo contra una superioridad numérica, protegiéndose a sí misma y, en última instancia, protegiendo su propio rescate. Eso es extraordinario». Durante los días siguientes, Harper recibió tratamiento médico por su esguince de tobillo y varias contusiones y raspones,
Se sometió a un extenso informe sobre su evasión y acciones de combate, y se enteró de que la destrucción de su F-35 había sido difundida por la propaganda enemiga que celebraba el derribo de un caza estadounidense. Lo que la propaganda enemiga no había mostrado fue lo que sucedió después. El solitario piloto estadounidense realizó una evasión de combate de 36 horas que resultó en 14 bajas enemigas y un rescate exitoso que las fuerzas enemigas no pudieron evitar a pesar de su abrumadora superioridad numérica. 3 semanas después, Harper se encontraba en la sala de reuniones del escuadrón cuando su comandante se dirigió a los pilotos reunidos. La sesión informativa de hoy trata sobre supervivencia y evasión en territorio hostil, comenzó Chen. Vamos a hablar de la experiencia de la capitana Johnson porque contiene lecciones que podrían salvar vidas. Sacó mapas que mostraban la ruta de evasión de Harper. El avión de la capitana Johnson fue derribado sobre territorio enemigo fuertemente defendido. Se eyectó a 15.000 pies y aterrizó directamente en una zona con una importante presencia enemiga, realizando operaciones de búsqueda activa. Durante las siguientes 36 horas, evadió a múltiples grupos de búsqueda, enfrentó y eliminó a 14 cazas hostiles en 3 acciones de combate separadas y defendió su propio punto de extracción contra las fuerzas enemigas, intentando evitar el rescate. Chen se giró para encarar a Harper directamente. Lo más importante, la capitana Johnson tomó decisiones tácticas durante su evasión que priorizaron la supervivencia y el éxito de la misión. Al enfrentarse a grupos de búsqueda enemigos que se acercaban, optó por el ocultamiento en lugar del enfrentamiento siempre que fuera posible. Pero cuando el combate era inevitable, se enfrentó agresivamente utilizando entrenamiento y equipos superiores. Cuando las fuerzas enemigas amenazaron su extracción, tomó medidas ofensivas para eliminar esa amenaza. Un joven piloto levantó la mano. Señora, las acciones de combate de la capitana Johnson. ¿Era esa la doctrina estándar de supervivencia de los pilotos? Chen sonrió levemente. No. Y esa es una discusión importante. La doctrina estándar dice que los pilotos deben evadir y evitar el contacto. Pero la capitana Johnson reconoció que, en algunas situaciones tácticas, la acción defensiva agresiva ofrece mejores posibilidades de supervivencia que la evasión pasiva. Su decisión de llevar una carabina M41 en lugar de solo una pistola le proporcionó capacidades esenciales cuando las fuerzas enemigas se acercaron a su posición. Continuó: estamos actualizando nuestro entrenamiento de supervivencia basándonos en la experiencia del capitán Johnson. Los pilotos que operan en espacio aéreo disputado recibirán entrenamiento adicional en tácticas de infantería, combate a corta distancia y operaciones defensivas. Porque, como demostró el capitán Johnson, ser derribado no significa que la lucha haya terminado. A veces, solo está empezando. Esa noche, Harper recibió un mensaje. El equipo de rescate quería reunirse con ella. Al llegar a la zona del escuadrón de helicópteros, se encontró con la tripulación del Black Hawk que la había rescatado, junto con la tripulación del Apache que la había cubierto. El piloto del Black Hawk, el suboficial Marcus Thompson, fue el primero en hablar. Capitán Johnson, cuando recibimos la misión de rescatarlo, sabíamos que sería peligroso. Las extracciones en territorio hostil siempre lo son. Pero cuando llegamos a ese claro y lo vimos enfrentándonos a cazas enemigos que amenazaban nuestras aeronaves con lanzacohetes, eso superó con creces cualquier expectativa que pudiéramos esperar de un piloto derribado. La piloto del Apache, la capitana Lisa Rodríguez, añadió, estábamos proporcionando cobertura con nuestro cañón de 30 milímetros, intentando contener a las fuerzas enemigas alrededor del punto de extracción, pero eliminaste al artillero del RPG que tenía un disparo limpio contra el Black Hawk en tierra. Ese tirador estaba en una posición cubierta y no pudimos atacar eficazmente desde el aire. Tu ataque a nivel del suelo salvó el helicóptero y a todos a bordo. Thompson asintió. Son al menos 15 personas, la tripulación y los pasajeros del Black Hawk, que están vivas gracias a que tomaste medidas ofensivas durante tu propio rescate. Eso no es supervivencia ni evasión. Es heroísmo de combate.
Harper sintió una emoción inesperada ante sus palabras. Solo hice lo que me pareció necesario. Esos cazas enemigos iban a derribar tu helicóptero si no los atacaba. No iba a permitir que eso sucediera. Ese es precisamente el punto, respondió Rodríguez. Reconociste la situación táctica y tomaste medidas que salvaron vidas, más allá de la tuya. Eso es lo que hace que tu evasión sea excepcional. 6 meses después, Harper volvía a volar misiones de combate, de vuelta en su F-35, realizando ataques contra posiciones enemigas. Pero algo había cambiado en la forma en que otros pilotos veían las situaciones de supervivencia. Basándose en la experiencia de Harper, la Fuerza Aérea había modificado su entrenamiento de supervivencia para incluir tácticas defensivas más agresivas. Los pilotos ahora entrenaban con carabinas M4A1, aprendiendo habilidades básicas de infantería que podrían resultar esenciales si eran derribados en territorio hostil. Harper se convirtió en instructora del nuevo programa, enseñando a sus compañeros pilotos sobre la toma de decisiones tácticas durante la evasión, cuándo evitar el contacto y cuándo atacar, y cómo usar las armas de infantería con eficacia si se veían obligados a entrar en combate terrestre. Durante una clase, un estudiante hizo la pregunta que Harper esperaba: «Señora, ¿tuvo miedo durante esas 36 horas tras las líneas enemigas?» «Totalmente», respondió Harper con sinceridad. Ser derribado, aterrizar en territorio hostil, saber que las fuerzas enemigas me buscaban activamente. Eso es aterrador. Pero el miedo no tiene por qué controlar tus acciones. Mi entrenamiento de supervivencia y mi disciplina táctica me dieron un marco para tomar decisiones a pesar del miedo. Continuó: la lección clave es que derribar el avión no termina la lucha. Cuando aterricé tras las líneas enemigas, aún contaba con equipo, entrenamiento y, lo más importante, la determinación de sobrevivir y regresar con las fuerzas amigas. Las fuerzas enemigas celebraron haber derribado mi F-35, pero esa celebración fue prematura porque los pilotos sobrevivieron y les costó muchísimo intentar capturarme. Otro estudiante preguntó: «Señora, cuando se enfrentó a esos 14 cazas enemigos durante su evasión, ¿consideró alguna vez que la superaban en número, y las probabilidades estaban en su contra?» Harper sonrió levemente. La cantidad importa, pero no es el único factor. Yo tenía ventajas que ellos no tenían. Mejor entrenamiento, mejor equipo, capacidad de visión nocturna, y lo más importante, luchaba por sobrevivir mientras ellos buscaban a alguien que creían indefenso. Cuando luchas por tu vida, descubres capacidades que no sabías que tenías. Años después, la evasión de 36 horas de Harper se convirtió en un caso práctico que se enseñaba en todos los niveles de la aviación militar y el entrenamiento de supervivencia. Sus decisiones tácticas, su agresiva defensa de su punto de extracción y su rescate final, a pesar de los abrumadores esfuerzos enemigos por evitarlo, representaron un ejemplo clásico de cómo un entrenamiento y una determinación superiores podían superar la desventaja numérica. Finalmente, fue ascendida a mayor y sirvió como comandante de escuadrón, liderando a otros pilotos en misiones de combate. Pero nunca olvidó esas 36 horas tras las líneas enemigas, la constante conciencia de que las fuerzas enemigas la perseguían, las decisiones tácticas tomadas bajo extrema presión y el tiroteo final en su punto de extracción, donde se enfrentó a cazas enemigos que amenazaban su rescate. En una ceremonia en honor a los logros de supervivencia y evasión, se le pidió a Harper que se dirigiera a un público de pilotos, fuerzas de operaciones especiales y personal de rescate. Cuando mi F-35 fue alcanzado por esos misiles tierra-aire y me eyecté sobre territorio hostil, comenzó Harper. Las fuerzas enemigas celebraron el derribo de una piloto de caza estadounidense. Pensaron que ese era el final de la historia. Piloto derribado. Capturarla o matarla durante la búsqueda. Usarlo como propaganda. Hizo una pausa antes de continuar. Pero derribar el avión fue solo el principio. Lo que siguió fueron 36 horas en las que utilicé todo mi entrenamiento, equipo y determinación para sobrevivir, evadir, en última instancia, defender mi propio rescate.
Me enfrenté y eliminé a 14 combatientes hostiles que amenazaban mi evasión o mi extracción. Protegí el helicóptero de rescate del fuego enemigo de los RPG y llegué a casa. Harper concluyó con la lección que había definido su experiencia. El enemigo celebró demasiado pronto. Derribaron mi avión, pero no derrotaron al piloto. Cuando estás detrás de las líneas enemigas, la supervivencia no se trata de esperar pasivamente el rescate. Se trata de crear activamente las condiciones para una extracción exitosa, incluso si eso significa involucrar a un número superior. Porque a veces el piloto que es derribado se convierte en la persona más peligrosa de toda el área de operaciones. El público lleno de guerreros que entendieron exactamente lo que habían requerido esas 36 horas le dedicó una ovación que duró varios minutos. Harper Johnson había sido derribada sobre territorio hostil y las fuerzas enemigas celebraron la destrucción de su avión. Sino a través del entrenamiento, la determinación y la agresión táctica cuando sea necesario. Había llevado a cabo una evasión de combate que resultó en 14 bajas enemigas, un rescate exitoso a pesar de los intentos del enemigo por impedirlo y lecciones que salvarían la vida de otros pilotos en las próximas décadas. Porque a veces ser derribado no es el final de la pelea. Es solo el comienzo de un tipo diferente de combate donde la supervivencia requiere no solo evadir, sino también el coraje y la habilidad para participar cuando sea necesario, lo que demuestra que la persona más peligrosa en un territorio hostil puede ser el guerrero solitario que todos asumieron que estaba derrotado. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.